eso de un lado y lo llevamos al otro lado, a cerrar la cavidad, que es un infierno. Tenemos entonces el concepto colgajo cuando levantamos y queremos hacer algo adentro, colgajo cuando queremos hacer una plastilla. Y acá tenemos un ejemplo de injerto. Cuando trasladamos entonces un tejido de un lugar a otro se llama Injerto. Y cuando trasladamos un órgano de un lugar a otro, Trasplante. no es trasplante, no trasplante. Trasplante. En Boca, históricamente, solo ha existido un tipo de trasplante, que es el trasplante dental. Porque el diente es un órgano dental, ¿no es cierto? Cuando retirábamos antes el germen del tercer molar para reemplazar una primera molar, digamos, tú eres la primera molar, te extraemos, y el germen del tercer molar lo colocamos aquí, estamos haciendo un trasplante. Un trasplante en este caso, no de un corazón, ¿no? De un riñón, sino estamos trasladando el órgano dental. Ese es el concepto de trasplante dental. Entonces, una cosa es incisión, hacer un corte con un filoso cortante. Colgajo es cuando desprendemos el tejido que previamente se ha incidido, que no se confunda como acá con un injerto, que es el traslado de un tejido de un lugar a otro, y cuando lo que trasladamos un tejido de un lugar a otro ya es un órgano, eso se llama trasplante. Son términos que no podemos confundir. Y acá faltan dos, si hay trasplante e implante, ¿no es cierto? ¿O no es así? Pero hay trasplante, hay reimplante, hay implante. ¿Qué cosa es un implante? ¿Qué han escuchado ustedes de... vamos a explicar el teléfono, igual que en el parque. A ver, ¿qué es un implante? ¿Qué es lo que has escuchado de implante? ¿No han escuchado ustedes? Está de moda el implante. ¿Qué cosa es un implante? Implante dental, ya para puntualizar. Para decir la colocación de un material para reemplazar los dientes algo. Sí, perfecto. Ese es el concepto básico de implante. O sea, es un material inerte, biocompatible, que cumple una función, ¿no? Cuando colocamos un implante dental, nosotros estamos pensando en un implante dental, ¿no? Que se llama titanio, que se coloca en los maxilares para reemplazar las raíces de los dientes o los dientes de un implante. Correcto. Cumple los tres requisitos. Es un material inerte, titanio es un material inerte, es biocompatible y en ese caso cumple una función, ¿no? La función masticatoria, la función estética. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora piensen, ¿ustedes están llevando un curso de operatoria dental? Sí. Ya está. Y después que hacen la curación, ¿con qué rellenan la cavidad? Resina. Con resina. ¿La resina es un material biocompatible? Sí. ¿Es un material inerte? Sí. ¿Cumple una función? Sí. ¿Es un implante? Sí. Entonces tenemos que buscar los conceptos básicos y generales. ¿Ya? O sea, no aprender una cosa de memoria. En base a ese razonamiento, una resina también es un implante, solo que no reemplaza a un diente en su totalidad o la red, reemplaza una parte de la corona. Correcto. Sino que no lo conocemos como tal. Entonces, ya tenemos claro el concepto del implante. Lo que falta es el concepto de reimplante, que ya cada vez se usa menos también. Reimplante quiere decir, por ejemplo, la doctora está inclinada, ¿no es cierto? Está bien, no, está perfecto. Ella es un diente. Imagínense 100 años atrás cuando no existía la ortodoncia. ¿Qué cosa es la ortodoncia? Es el uso de dispositivos para alinear, desplazar los dientes. No existía. Entonces, ¿qué hacían? Al diente lo extraían y lo volvían a colocar, pero en forma recta. No, ahora es una barbaridad, porque el diente a veces se razona. Pero ese es un concepto, un ejemplo de reimplante. Que si estamos colocando, en este caso, al diente, al órgano, en el mismo lugar. De repente cambiamos de posición, pero es en el mismo lugar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un niño que se cae? El niño por ahí se cae. Se cayó y los dientes salieron volando, salieron enteros. Va donde el dentista, recoge los dientes, los limpia y los vuelve a colocar. Ese es un reimplante. Es un reimplante. Es decir, el reimplante es la recolocación del órgano en su lugar. Puede ser en una posición u otra, porque nunca va a estar en el mismo sitio exactamente. Y se ajusta bastante a lo que hemos venido haciendo con muchas veces. Pero esos conceptos de reimplante son conceptos que ya muchas veces han sido superados, ya no se utilizan, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta.
¿Se entendió esta acá? Entonces, de lo que vamos a hablar en la clase es solamente de incisión y de colágeno. Entonces, para extraer cualquier diente, acá dice diente aracnídeo, pero pensemos que se nos rompió el diente. Se nos rompió el diente, estamos haciendo una extracción simple, se rompió el diente, hay que extraerlo. Y para extraer ese diente, tenemos que tener una imagen, una idea tridimensional de lo que vamos a extraer. Doctor, se me rompió el diente y estaba derechito, ¿sí? ¿Cómo dice la radiografía? ¿Cómo están las raíces? ¿Qué forma tiene? Eso es tener una visión tridimensional. Claro, también podemos verlo mediante una tomografía, pero vamos paso a paso. Como el diente se nos rompió, dentro del hueso ya no es posible utilizar el fósforo. Y el rotador muchas veces ya no nos sirve, porque el diente o las raíces del diente, lo que queda del diente se rompió por dentro del hueso, por dentro. Si fuera inferior, debajo del hueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para extraer ese diente? Por sentido común. Claro, tenemos que levantar y cortar el tejido blando. Una vez que cortamos el tejido blando, sigue estando dentro del hueso. ¿No es cierto? El diente se ha roto dentro del hueso. Cortar el hueso, eso se llama osteotomía. Y si el diente, una vez que hacemos la osteotomía, lo vemos que está lo suficientemente recto, lo extraemos. Si no es tan recto porque una raíz está así y otra raíz está así, tenemos que cortar el diente. Eso se llama odontosección. Y después recién hacemos la maniobra de palanca para extraer el diente. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Solo que en nuestra cabeza, como la cuestión, como que los chistes están acomodados. Pero son pasos lógicos que tenemos que tener en mente. Es decir, se me rompe el diente, el 14 nos ha roto el diente. ¿Cómo lo voy a extraer? ¿Y ahora qué hago? Sentido común. ¿Qué forma tiene la raíz? ¿Cuántas raíces tiene? Paso. Tengo que hacer un bolajo, que lo haré chiquito, lo haré grande, no sé. Y una vez que tenga en mi cabeza, una vez que tenga hecho el bolajo, tengo que cortar el hueso. ¿Hasta dónde voy a cortar el hueso? Y si corto el hueso, yo voy a hacer palanca, tendré que hacer palanca. Bien, todas esas cosas pasan por la cabeza de nosotros para finalmente obtener el resultado. Vamos a pasar a anestesia. Yo sé que ustedes lo miran tranquilos en la parte de... Y luego viene el hacer el programa. Hay principios universales. Hay algunos que están errados en los libros, ¿no? Pero la mayoría dicen errado. De alguna u otra manera dicen eso. Cuando hago una incisión con el bisturí, porque es con el bisturí, tiene que hacer una incisión franca. No puedo estar acariciando un tejido blando porque lo voy a arrastrar. Y si yo rasgo un tejido, lo primero que tengo que tener en cuenta es que tengo que cuidar el periósteo del colágeno. Porque el periósteo es el que le va a servir al colágeno para nutrirse en las siguientes 24 horas, si no el colágeno se va a necrosar. Entonces lo que tengo que hacer es una sola incisión, ¿no? Hasta que se siente el hueso, como siempre digo en la práctica. Hace el corte, queda planificado, pero mete el bisturí con fuerza hasta que siente el tejido duro, ¿no? Hay que pensar que el colágeno tiene que ser extenso, o sea, por lo menos tiene que ser más grande de lo que vamos a hacer. Disculpame que tome como ejemplo. Heidi. Vamos a extraer a Heidi. Yo no voy a hacer un colágeno del ancho de Heidi, tengo que hacerlo más grande. Por lo menos tengo que ir una carpeta, una fila acá y otra fila acá. Pero si mi objetivo es extraer a Micaela ahí, Valeria, Andrei, entonces tengo que hacer un programa que los incluya a ellos, pero también un poco más. ¿No es cierto? Mi sentido común, ¿qué sentido común? Todo eso es sentido común. ¿Qué me dice mi sentido común? Que mi programa tiene que ser más amplio de la zona quirúrgica que voy a realizar. ¿No es cierto? Estoy pensando en la osteotomía. ¿Hasta dónde tiene que ser la osteotomía? Más grande. ¿Correcto? A eso se refiere este concepto. Tengo que disecar bien las papilas y los bordes. Para eso tengo que utilizar el instrumento que se llama laser, ¿no? De preferencia, ustedes les he hecho comprar que de preferencia la P24. Muy buena, la P24. ¿No está en P11? ¿No está en P11? ¿No hay en P11? Sí, claro. Entonces ahí les van a pedir una negra que se llama P24. Y la P24 tiene dos partes activas, una que parece una cuchilla y otra que es redondita. La parte que parece una cuchilla sirve solamente para levantar las papilas, por eso es tan importante la P24. Y el otro lado redondito es para el resto del tejido.
Porque si yo uso el lado redondeado de la legra P24 en las papilas, van a desprenderse, pero la voy a destrozar a la papila. Y si destrozo la papila, ¿qué va a pasar después de la cirugía? Suturo y el paciente perdió las papilas. No quiero eso, que se vea feo, ¿cierto? Luego, tengo que pensar antes de hacer la incisión que el colgajo debe tener una buena irrigación, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es la vitalidad, una cosa es vitalidad, otra cosa es viabilidad, ¿no? Vitalidad viene de vivo. O sea, cuando nosotros hacemos el colgajo, el tejido está vivo. Pero queremos que después de la cirugía se siga manteniendo vivo, debe tener viabilidad. Entonces, para que el colgajo tenga viabilidad, tiene que tener buena irrigación. Y acá sí hay un concepto que es cuestionable, ¿no? Pero de todas maneras lo recalco. Se dice que la base del colgajo tiene que ser siempre más grande que la parte libre. La base del colgajo se refiere a la zona apical, la parte libre es la zona de las encías alrededor de los dientes. Pero eso no es necesariamente cierto porque vamos a ver después que hay un tipo de incisión que no cumple ese principio. Pero sí, el colgajo tiene que tener una base de todas maneras amplia, ¿no? El colgajo no se nutre las 24 horas iniciales, me refiero que hoy hacemos un colgajo, hacemos la extracción, ponemos la sutura y las primeras 12 a 24 horas ese colgajo de 15 va a nutrir. De 15 nutre. Se nutre en parte de los vasos que están en la base del colgajo, por eso el colgajo tiene una base amplia, no puede ser un colgajo chiquito porque se va a necrosar. Y por otro lado, lo más importante, se nutre a partir del periósteo. Por eso es importante que ustedes, y eso también le van a recalcar en P11, la base del, de la preservación de las encías después de un colgajo se realiza en base a la preservación del periósteo. ¿Y qué planos anatómicos tenemos aquí? Topográficos. Encima viene la parte superficial, la mucosa. Debajo viene la submucosa, que no se puede distinguir clínicamente entre las dos, están unidas, ¿no? Íntimamente. Y debajo viene el periósteo. Y cuando cogemos la legra, perdóname, ella es el tejido blando, yo la empujo, la desplazo y la separo de su carpeta. La carpeta tiene que quedar limpia. Quiere decir que estoy separando el tejido blando del hueso y no estoy dejando nada, nada de Heidi pegado acá a la mesa. ¿Se entiende? Porque quiero que al desprender a Heidi me lleve consigo o desprenda también el periósteo. Pero si al momento de desprender a Heidi yo le comienzo a jalar los pelos, ¿qué va a haber en la mesa? Sangre. Estoy decolando y comienza a sangrar. Toda esta paciente sangra mucho, no me está destrozando el periósteo. Eso es lo que está pasando. Por eso es que tenemos que hacer un buen decolado del periósteo para poder tener una buena irrigación de ese colgajo. No se olviden, la sutura solamente es una férula temporal. No, la sutura, lo que nosotros utilizamos es una técnica de ferulización. ¿Qué significa ferulizar? Con una palabra. Fijar, inmovilizar o fijar, ¿no? Y viene del griego fixar, que es fijar. Entonces, el colgajo lo que hace es ferulizar o fijar el tejido blando que hemos desprendido. Pero suturamos los bordes del colgajo. Yo desprendo un colgajo así, el contorno de la puerta, y yo suturo en los bordes y en las esquinas, pero acá no suturo. Repito, si hago un colgajo así, desprendo mi colgajo, termino la cirugía, vuelvo a poner el colgajo en su sitio y le pongo sutura en todo el contorno, pero nunca suturo acá. Y la parte más importante del colgajo está acá. ¿Quién es el que está debajo? El periósteo. Entonces, si yo conservo el periósteo, voy a tener mejor paso. Tiene mejor posibilidad de que el colgajo se mantenga vivo y por lo tanto esa encía siga cubriendo al tejido de abajo, igual que mostraba anteriormente. Una vez que tenemos en cuenta esos principios, tenemos que ver también que una vez que desprendemos el colgajo, tenemos que ver bien lo que vamos a hacer. Vuelvo al ejemplo. Heidi. Levanto el colgajo, veo bien a Heidi. ¿Qué paso sigue? Y está dentro del hueso. Levanté el colgajo, pero no la veo a Heidi. Sé que Heidi está debajo del hueso, pero no la veo a Heidi. ¿Qué tengo que hacer? Osteotomía. Entonces, para hacer la osteotomía, yo tengo que tener buena visibilidad. Porque si no tengo buena visibilidad y veo un pedacito, comienzo a destrozar a Heidi al momento que hago la osteotomía.
Entonces tenemos que ver bien lo que estoy haciendo, ¿correcto? Porque eso va a llevar a otro paso que vamos a ver en lo siguiente. Estos son otros principios. Adelante. Volvamos a Heidi, que vamos a hacer toda la mano de Heidi. Ya hice la osteotomía, ya les traje a Heidi. ¿Correcto? Ya hice la osteotomía y la osteotomía va a ser un poquito más grande que Heidi, porque Heidi tiene que salir por ese espacio. Les traigo a Heidi y me queda un hueco, me queda una cavidad. Se entiende que al momento de volver a colocar el colgajo sobre Heidi, los bordes del colgajo no tienen que quedar en el hueco que dejé para extraer a Heidi. Por eso mi colgajo tiene que ser más amplio que lo que yo pienso hacer de osteotomía. Sino que tengo que pensar en la extensión del colgajo antes de hacer la osteotomía. No voy a hacer la osteotomía y después digo, uy, ahora como ya hice un colgajo muy pequeño, ya no hay ningún dato. Porque si yo suturo el colgajo encima de la cavidad, ese periodo se va a estar en un hueco, se va a destrozar el colgajo. Entonces el colgajo siempre se tiene que reposicionar o suturar sobre el tejido sano. Es decir, no sobre donde estaba Heidi, sino sobre el hueso que está a todos los lados de Heidi. ¿Se entiende? Yo voy a extraer la Heidi, pero voy a dejar un poco de hueso acá, un poco de hueso acá. Ahí voy a colocar mi colgajo. Entonces el colgajo tiene que ser ligeramente más grande que la cavidad que vamos a hacer. El teléfono, por favor. Esto ya lo he dicho, ¿por qué? Manipulación mínima del colgajo. Tenemos que usar buenos separados. Eso a veces en odontología se nos pasa. Utilizamos la legra para decolar y utilizamos la legra para separar el tejido. Mal, porque la legra no ha sido construida o diseñada para separar los tejidos. Lo que voy a hacer es aplazar el tejido. Y si aplazo el tejido, la respuesta del tejido va a ser necrosis. Vamos a necrosar el colgajo. O se va a hinchar más de lo normal. ¿Por qué se hincha el paciente? Hicieron una cirugía de cualquier tipo, viene al siguiente día, los 2 días, el paciente al control dice, doctor, estoy con la cara hinchada. Pues está más hinchado o menos hinchado. Si usaste el separador va a estar menos hinchado. Si no usas el separador va a estar con la cara inmensa. ¿Por qué se me edema? ¿Por qué se produce el edema? No, edema. El edema. Hay 2 tipos de vasos en el cuerpo. Hay 2 tipos, sí. El líquido linfático. Si tenemos vasos linfáticos y tenemos vasos sanguíneos. A nosotros nos han enseñado a tener cuidado con los vasos sanguíneos, pero se han olvidado de los vasos linfáticos. Por favor. Y los vasos linfáticos son más delgados. No tienen capa de colágeno, como si tienen una cubierta y hasta incluso tienen una capa muscular, algunos vasos sanguíneos que son un poco grandes. Lo cierto es que los vasos son elásticos, porque no tienen una capa de colágeno. Y si los vasos linfáticos no son elásticos, ¿qué va a pasar cuando lo aplacemos? Se van a romper. Si estoy en medio de la cirugía y voy aplazando el tejido, se va a romper. ¿El hueso tiene vasos linfáticos o no tiene vasos linfáticos? ¿El hueso tiene vasos linfáticos? No tiene vasos. Por tanto, el hueso no se inflama, el hueso no se dermatiza. Lo que se dermatiza es el tejido blando que hemos manipulado, que hemos maltratado durante la cirugía. Por eso es que se hincha el paciente. Podemos hacer una osteotomía colágena, sacar la mitad de la mandíbula. No se va a hinchar porque le hemos manipulado el hueso o la mandíbula del paciente. Se va a hinchar porque hemos manipulado el tejido blando. Hemos roto los vasos linfáticos. Y para eso no hay forma de prevenir, excepto utilizando los instrumentos adecuados. Pero vamos viendo a extracar. Entonces tenemos que manipular lo mínimo posible el colgajo. Pero tenemos que aplastar el tejido porque tenemos que separarlo, ¿no? Pero una cosa es separarlo y la cosa es aplastarlo. Son cosas diferentes. Hay alguien que sea del celo. Pero se le dicen que está machucando, dicen. No hay que machucar el tejido. No hay que aplastarlo, hay que separarlo. Separarlo significa desplazarlo suavemente y para eso utilizamos los separadores. Y una vez que termina la cirugía, el colgajo tiene que ser más grande que el hueco que he dejado para extraer a Heidi, porque voy a suturar y el colgajo tiene que quedar apoyado, el tejido tiene que quedar apoyado sobre huesos sanos. Mi colgajo tiene que quedar sin tensiones. Si yo lo jalo al colgajo,
¿Qué va a pasar por el borde por abajo? ¿Qué va a pasar por el borde por abajo? Todo es sentido común. Bueno, habría que ser malo para que se rompa. O sea, puede ser, en extremo lo jala, y se rompa. Pero lo que puede pasar es que la sutura puede estar tan tensa que comience a producir isquemias en los bordes del corbajo. Y si hay isquemias, ¿cómo va a responder el tejido? Con necrosis. Entonces el paciente va a ir después de 2 días o a las 24 le dicen, doctora, el punto se me ha salido. No se le ha salido del punto, está necrótico el borde del corbajo. Entonces, ¿qué hace el doctor que no conoce? Lo vuelve a anestesiar y lo vuelve a suturar y se agranda el hueco. Correcto. Eso es porque no tuvo previsión en el diseño del corbajo pasa. Y finalmente lo que sucedió fue que suturó y jaló por todos los lados. El corbajo no puede quedar muy tenso, demasiado tenso a la hora de suturar. Entonces, estos dos, el verde y el amarillo, van de la mano uno con otro. Uno es con más intensidad, otro con menos intensidad. Y si tenemos en cuenta esos principios, vamos a tener un corbajo reconstruccionado en forma correcta. Claro, este es sobre el tejido blando. Nosotros no tenemos una preparación muy buena en odontología para manipular puro tejido blando. Con el tejido blando, ahí separo la encía, o sea, separo el tejido blando del hueso. Pero en realidad existen planos anatómicos. Como en odontología usamos la negra, desprendemos todo el tejido blando de todo el tejido óseo. ¿Correcto? Pero si estuviéramos en otra zona anatómica tendríamos que disecar plano por plano. O sea, el músculo, la capa glandular, etcétera, cada una de las capas tienen que ser separadas poco a poco. Como nosotros separamos el tejido blando del tejido duro, ¿no?, con una negra, ¿la negra corta o no corta? ¿No corta o no corta la negra? No debería cortar mínimamente, pero nos debe permitir separar el tejido blando completamente del hueso, lo cual es imposible desde el punto de vista microscópico, pero macroscópicamente tenemos que ver el hueso liso. Pero si hiciéramos esto, ahora, la ley es un instrumento romo, pero si hiciéramos lo mismo en el abdomen, no creo que podamos separar los tejidos con una negra. No es como pararnos encima de la cama, encima de 2 almohadas y quererlo meter adentro. No vamos a hacer nada. Tenemos que necesariamente utilizar un instrumento cortante para separar los planos. Por lo que hay 2 tipos de disección: la disección roma y la disección aguda. Disección roma es la que hacemos generalmente, no siempre, generalmente en odontología. Entonces separamos todo el tejido blando del tejido duro. Pero cuando queremos separar el tejido por planos, usamos un bisturí, como que vamos sacando por lonjas, por capas. Eso se llama disección aguda. Y lo vamos a utilizar en pocas ocasiones, pero lo vamos a utilizar. Y hemos dicho cómo se revasculariza el corbajo, suturamos el corbajo por los bordes, pero esta es la parte más importante. Y esta parte importante se preserva porque al momento de hacer la incisión hemos preservado el periósteo. Si no hemos preservado el periósteo, esto se va a necrosar aún cuando esté bien suturado por los bordes. Todos estos son principios universales, yo no estoy inventando nada nuevo. Todo eso lo van a encontrar en los libros. Acá está. Se entiende entonces que su incisión y su decolado va a seguir la línea roja. Y cuando suturen, el tejido blando se va a apoyar nuevamente en el hueso. Pero si ustedes o nosotros hemos destruido, hemos maltratado esta capa de tejido, hemos roto el periósteo, cuando volvamos a suturar, eso se va a necrosar. Pero claro, yo he suturado bien, ¿por qué se ha necrosado? Porque hemos maltratado eso. Entonces, las 2 cosas son importantes. Correcto. Entonces, la sutura solamente vuelve a su sitio el corbajo y lo fija, porque es una férula, durante unos pocos minutos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el tejido blando en sí. Adelante. ¿Qué tipo de incisión tenemos entonces? Para los que recién han venido, a veces coincide o se superpone el concepto de incisión y corbajo, pero son 2 cosas diferentes. Incisión es el trazo que hacemos con el bisturí, en este caso, y el corbajo es el tejido que obtenemos después de separarse. Hay muchas clasificaciones, esta puede ser una de ellas. Es decir, que no existe una clasificación única para los corbajos.
Ah, pero ustedes sí tienen que saber eso. ¿No? Cuando en el examen vengan las preguntas, tienen que encontrar la cosa correctamente y conocer el concepto de cada uno. Por ejemplo, independientemente de la cirugía, desprendemos el tejido blando y separamos el hueso del tejido, el hueso del tejido blando. Esa es una incisión o un colgajo de espesor completo. Colgajo de espesor completo. Nosotros hacemos incisión en los bordes. La incisión es en los bordes del colgajo, pero el colgajo se separa con la liga. Se hace una disección roma, se dice, ¿no? Disección roma. En cambio, en este gráfico de la derecha, vemos que estamos dejando una capa de tejido encima del hueso. Lo que se está dejando es el periósteo. Doctor, ¿y cómo sé que es el periósteo? No sabemos, es la verdad. Pero vamos haciendo la disección con un bisturí para separar el tejido, porque seguramente algo vamos a hacer aquí, porque le estamos dejando una capa de tejido. No sé si colocaremos un injerto, pero si yo coloco un injerto de encía y lo coloco el injerto encima del hueso, el tejido se va a necrosar porque necesita aporte macular. Entonces, a veces se hace esto cuando vamos a hacer un injerto, por ejemplo, o cuando vamos a deslizar un colgajo para cerrar una herida. En ese caso estamos hablando de un colgajo de espesor parcial. Entonces, el A, este es un ejemplo de un colgajo de espesor completo. Este es un ejemplo de colgajo de espesor parcial. Generalmente usamos el colgajo de espesor completo, pero no es el único. Por ejemplo, a la derecha, más fácil de entender, se ha hecho una incisión vertical, una horizontal y otra vertical, y se ha separado todo el tejido con la legra. El hueso ha quedado completamente expuesto. Colgajo de espesor completo. En cambio aquí, a este caballero se ha hecho un colgajo igualito, pero se deja una capa de periósteo, ¿no? Porque la historia de este señor era que tenía 29 años, desde hace muchos años, tuvo un accidente, perdió todos los dientes anteriores, y quienes le pusieron la sutura, parece que no tenían, se olvidaron de la clase del día de hoy o llegaron tarde, ¿no? Y simplemente jalaron el tejido, lo suturaron encima. Y como sobraba tejido, lo cortaron. Y cuando le cortaron el borde aquí, cortaron toda la encía de herida. Y lo que mantiene el fondo del surco es la encía de herida. Entonces este pobre hombre no podía recibir ningún tipo de prótesis, porque no tenía fondo del surco. Entonces aquí se ha hecho esto, ¿para qué? Para que esta capa sirva de receptáculo para colocar encima un injerto de piel, ¿no? Pero más allá de la técnica que se ha utilizado, este se ha hecho un colgajo de espesor parcial, ¿no? Se le ha dejado una capa de tejido que se supone macroscópicamente corresponde al periósteo. ¿Se entendió qué es espesor parcial y qué es espesor completo? Perfecto. Esto lo vamos a ver con más detalle en PD11. Y para hacer una disección roma, entonces, y obtener un colgajo de espesor total, usualmente usamos la legra o la tijera. Tijera para cuando estamos metidos dentro del puro tejido blando, el abdomen, por ejemplo. En nosotros el ejemplo es una bichectomía, trabajamos solamente sobre el tejido blando. Y disección aguda con un bisturí. El bisturí sirve para hacer una disección aguda y obtener un colgajo de espesor parcial. La legra sirve para hacer disección roma y obtener un colgajo de espesor total. Y aquí empezamos un poco con la geometría. Incisiones, que muchos pasan, pueden corresponder a una incisión total. A ver, Andrea, una pregunta. Imagínate que estamos en verano y te vas a la playa. ¿Tú esperas que las chicas tengan forma lineal o curva? Curva. Las personas estamos formadas por curvas. Nadie está, ningún ser humano está formado por líneas rectas. ¿Correcto? Eso es importante, porque a la hora de suturar, si hacemos una incisión demasiado recta, lo que va a pasar es que se va a hacer bien las cicatrices. No te molestes, es un ejemplo. Cuando hacemos una incisión en forma de arco, se le llama incisión arciforme. Si es un poco más cerrada, se dice que tiene forma de C, es una incisión C. Si es hincha de herraduras, es una incisión aguda. ¿Cierto? El
forma básica es de formalidad. Hay varios tipos de incisión artiforme. Porque si es así como una sonrisa, tiene un nombre. Si es al revés, tiene otro nombre. Vamos entrando en el tema de los nombres de las incisiones. Pero básicamente, incisión lineal, incisión arciforme o semilunar, porque es en forma de media luna, ¿no? Luego tenemos la incisión que tiene una recta, o sea, tiene un ángulo, ¿no? Tiene una incisión vertical y tiene una incisión horizontal. Tenemos las incisiones que tienen dos ángulos, que cuando desprendemos el colgajo toma la forma de un trapezoidal, triangular o trapezoidal. Hay varios tipos de incisiones trapezoidales, hay varios tipos de incisiones monoculares, hay varios tipos de incisiones semilunares. Y luego tenemos la incisión en forma de ojal, que la usamos para hacer biopsias, básicamente, o hacer plastías. Porque cuando hacemos una incisión en forma de ojal es para retirar el tejido que está en medio, ¿correcto? Y una vez que suturamos, ¿el ojal en qué se convierte? En una línea recta estética, ¿correcto? Y hay otra forma que tiene otra incisión que es parecida, pero tiene la forma de un rombo. En francés, rombo es losange. Es un término que se usa mucho en medicina y en cirugía en general. Incisión sí o losange. Y la confusión está en que le llaman losange a esto, losange es un rombo. Losange significa rombo, ¿verdad? Pero son dos incisiones parecidas. Si hacemos una incisión en forma de ojal o en forma de losange, hacemos incisión pero no hay colgajo, porque vamos a extirpar el tejido como principio, ¿cierto? Esto sirve para hacer extirpación de tejido. Una frenectomía se hace con esta incisión. Vamos a extirpar una parte del tejido. ¿Vale? ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Acá. Ya Andrés nos ha dicho que va a la playa y no le gustan las incisiones tipo B. Le gusta la incisión tipo A. ¿Por qué? Porque si hacemos una incisión tipo B sobre el encía, ¿qué va a pasar en el encía? Se va a retraer. Hacemos algo aquí, luego lo suturamos y aquí la encía se va a comenzar a retraer. Por eso es que no usamos incisiones rectas o completamente rectas. Esta variante, esta curvatura, rompe la línea de tensión, preserva la papila y además disminuye la línea de tensión. ¿Va a haber retracción gingival? Va a haber retracción gingival, pero va a ser mucho menos que la ley. Y como la incisión tiene la forma de un palo de hockey, a eso se le llama incisión en forma de palo de hockey. Es decir, cuando hacen una incisión trapezoidal, no como todo vertical, o como una vertical, hay que evitar hacer una B, hay que hacer una A, para no perder la partida. A esto se le llama incisión en forma de H. Se usa bastante para colocar implantes, se usa bastante para hacer extracción de dientes unirregulares que se nos han roto. La incisión en H tiene una parte recta que va sobre la cresta del hueso y a ambos lados una C. Al final estamos presentando el aspecto de una letra H. Se utiliza mucho cuando nosotros vamos a hacer una cirugía superficial. Voy a trabajar en el cuello del diente, ¿verdad?, hasta la parte media del diente, pero no voy a trabajar sobre la parte apical del diente. ¿Por qué? Porque por más que estire el tejido, no se va a ver, se va a romper. Esta es una incisión que solo usamos cuando vamos a trabajar cerca del cuello de los dientes. Por ejemplo, se usa mucho, como repito, para colocar implantes dentales. Acá es lo mismo, una incisión recta y una incisión en forma de C, pero solo hay dientes a un lado. ¿Qué forma tiene? En forma de una T. Incisión en T. ¿Conocieron la anterior? Incisión en H, incisión en T. No es que voy a dibujar una T, automáticamente la C aparece cuando tengo un extremo libre o un espacio libre, le hago una C en el cuello del diente y una incisión recta sobre la cresta del hueso. Se forma automáticamente la letra T. Otra clasificación. Es un complemento al anterior. Como hemos visto anteriormente, son trazos de incisión básicos. Ahora vamos a añadirle otro nivel.
cuando la incisión es lineal, pero sigue el contorno de los dientes, se le llama incisión festoneada. Eso que ustedes lo usan los periodoncistas, que en cirugía más llevamos en el diente. Quiere decir que es una incisión que sigue el contorno de los cuellos de los dientes. No hay incisión vertical. No hay vertical, solamente es horizontal. Y sigue el festoneado de la forma del cuello de los dientes. También se utiliza cuando vamos a hacer alguna cirugía, cualquiera que sea, pero solamente a nivel superficial. No se puede ver la parte apical. Si quiero ver la parte apical, le haré una vertical, eso dice, una vertical. Si quiero ver más, le hago doble vertical. Entonces las incisiones verticales sirven para que ustedes vean mejor. Doctor, quiero ver bien el tercio apical. Puede ser algo del lápiz del diente. Tiene que ser una vertical o dos verticales. Esta incisión en forma de U. Esta incisión, ¿cómo se llama? Arciforme, tiene forma de arco. Fue descrita para la zona apical por un doctor que se llamó Parch. Hasta la década de los 60 del siglo pasado era costumbre que el nombre de la incisión, el nombre de la técnica quirúrgica, el nombre del elemento anatómico tomara el nombre de la persona que lo describió o descubrió, ¿no? A partir de la década de los 60 se prohibió por convencionalismo, ya no se habla del nombre de técnica. Esta es una incisión que ha sido descrita por el doctor Parch en el año 1906 para hacer una cirugía apical llamada pisectomía. Y como este doctor diseñó esta incisión, la creó, se le llama incisión tipo Parch, que tiene múltiples usos. ¿Para qué sirve la incisión tipo Parch? Para trabajar en el lápiz. Lo vas a cubetear, lo vas a cortar, vas a hacer una raíz apical, no importa el objetivo, lo importante es que queremos ver bien la parte apical. Cuando tenemos una línea recta que sigue el festoneado de los dientes y una vertical se llama Wilman. Cuando tenemos dos verticales, pero el horizontal sigue el festoneado del diente, se llama Wilman. Y este es el ejemplo de una incisión tipo ojal. Es un ojal. Se ha extirpado un segundo. ¿Se entiende? Si hay una pregunta, me avisan para parar y volver a repetir. Puede tener diferentes temas. Esta es una incisión tipo Parch. Pero yo puedo decir, no, es una incisión arciforme, está en lo correcto, no hay ningún problema. Si eres hincha de la U, si eres de Alianza, no te sale. Esta incisión palatina sigue el contorno de los dientes, festoneada. ¿Sí? Festoneada. Pero como está en el paladar y se desprende todo el color, la mucosa palatina dice colgajo palatino. O sea, diferentes nombres para describir lo mismo, estamos hablando de lo mismo. O sea, esta es una incisión envolvente palatina o un colgajo palatino. Estamos hablando de lo mismo. Acá para la zona mendoniana hay una vertical, dos verticales y una horizontal. Mira, es incisión trapezoidal, ¿sí o no? ¿Es trapezoidal, no? Sí, es trapezoidal. Pero doctor, sigue el festoneado de los dientes. Un doctor Newman dijo que esto describe esta incisión. Se le conoce mucho como incisión tipo Newman. Porque la incisión Newman es una incisión trapezoidal, pero la Newman siempre tiene el festoneado en el cuello de los dientes. Si no, no es Newman. Pero sigue siendo trapezoidal. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Más o menos? Hemos visto tipo de colgajos. Espesor parcial, espesor completo. Incisiones de acuerdo a la forma geométrica. Si tiene forma de arco, arciforme. Si tiene una vertical y una horizontal, monoangular. Y si tiene dos verticales, biangular o trapezoidal. Lo mismo. Solamente que algunos tipos de estas incisiones tienen un nombre propio. Ahora vamos a ver algunos detalles de estas incisiones. Cuando está en periodosa, el profesor va a decir, la incisión tiene que hacerla circularmente. ¿A qué se refiere circular? ¿De qué viene? El surco gingival, o sea, el surco gingival o surco gingival. Quiere decir que la incisión va en el fondo del surco gingival y contornea el diente.
ese caso no hay ningún tipo de incisión aparte de esta, porque el objetivo de repente en periodoncia es hacer una limpieza del tártaro, del sarro, de la placa bacteriana que se ha acumulado en el cuello del diente. No se puede ver a simple vista, dice el doctor, me haces una incisión circular. Está diciendo que hay una incisión envolvente, o sea, festoneada, pero a la vez circular. O sea, envolvente porque sigue la forma del cuello del diente, pero a la vez es circular, porque la incisión está haciéndose por dentro del surcus gingival. Por eso la incisión se llama circular. O sea, ya estamos combinando cosas. Vuelvo a repetir. Va a hacer una limpieza, un curetaje periodental porque la placa bacteriana se le llora. O hay una inflamación crónica. Ya la limpieza, el raspaje no es suficiente. Entonces el doctor le dice, vamos a hacer un colgajo, vamos a hacer un curetaje aquí. Y me vas a hacer un colgajo. ¿Qué colgajo vas a hacer? Ah, voy a festonear, colgajo festoneado. Punto, por favor. Pero ¿qué más? Porque festoneado puede ser acá arriba. Entonces, circular, doctor, hacer en el surcus gingival. Perfecto, 20, estás aprobado. Correcto. Estamos hablando del mismo colgajo, estamos describiendo el mismo colgajo. Entonces, cuando hace una incisión de un ángulo, ¿cómo se llama? Monoangular. Y cuando la incisión monoangular tiene la parte horizontal que sigue el festoneado, lo que se llama incisión tipo Whitman. Cuando hacemos una incisión tipo Whitman, la parte horizontal, ¿cómo la hacemos? Con una incisión circular. ¿Entiendes? A la parte vestibular le hago un corte hasta que siente el hueso. Y acá también, solamente que sigue el festoneado de los dientes en el surcus gingival. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, cuando el doctor de periodoncia le diga, una incisión circular, en su cabeza está pensando en una incisión festoneada para la vez circular, en el surcus gingival. Porque a veces se piensa equivocadamente que hay incisiones para cirujanos, incisiones para periodoncistas, incisiones para endodontistas. Eso no existe. Ya las incisiones son universales, depende de quién lo use y para qué. Entonces vemos acá una incisión que va en el sigue el festoneado de los cólago palatino. ¿Qué más se puede decir? Festoneado. ¿Y qué más tiene que ser? Circular. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, es solamente descriptivo. Aquí es una incisión recta, aquí, y acá es festoneado. Acá no hay vertical. Este es festoneado, pero también tiene que ser circular. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ser circular? Para que cuando suture, el colgajo nuevamente se reposicione en el mismo sitio. Esto le voy a explicar con más detalle y con más paciencia a los periodoncistas. Yo no tengo paciencia con los periodoncistas. Caninos, en este caso en el paladar, miren, son dos casos diferentes. Hacemos, ¿qué incisión hemos hecho? Palatina o ¿qué forma tiene? Festoneado, pero a la vez ha sido circular. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando venga vamos a hacer una práctica planificada en la próxima semana. Yo les voy a pasar una serie de fotos y ustedes van a colocar qué colgamos. ¿Está bien? Perfecto. Porque acá lo que interesa no es aprenderse de memoria, sino es aprender. ¿No? Adelante. ¿Cuál ha sido el propósito de este colgajo palatino? Extraer el camino palatino. El propósito puede diferir, pero la incisión es la misma. Jonathan, igual otro paciente, tiene una prominencia en el paladar, tiene un canino en el paladar. ¿Qué incisión siempre empezaba? Palatina, festoneada, circular. Y según los libros, dice, tiene que hacer una incisión palatina de primera molar a primera molar. Eso dice el libro. Quiere decir que esto está mal, ¿o no? Si lo veo desde el punto de vista del libro, está mal. Pero, ¿qué pasa? ¿Para qué voy a hacer una incisión hasta acá si no lo voy a decorar? No tiene sentido, es un maltrato al paciente. Entonces, anoten ahí, cuando el diente que van a extraer, por ejemplo, el canino, es del lado izquierdo, en ese lado la incisión se extiende hasta la primera molar, está bien. Y en el otro lado solo hasta el distante del canino opuesto. No necesito desprender más. Pacientes cenétulos totales. En los cenétulos totales nunca se hacen incisiones verticales. Nunca. Hacemos
solamente incisión lineal y el tejido se separa, es muy elástico. Si yo le hago una incisión vertical, los suturos saben lo que va a pasar después. Todo el fondo del surco se va a venir encima. Y va a ser imposible hacer una prótesis. Por eso tienen las incisiones en los edéntulos totales, no estoy hablando de edad, estoy hablando de edéntulos totales, solamente son incisiones lineales nada más. Esta no es tan lineal. Miren, va de canino a canino, o a veces de pulmonar a pulmonar. El objetivo es extraer, es decir, tomar un injerto de mentón. Puede haber sido un injerto de mentón, puede ser un diente de mentón también. ¿No? El asunto es que la incisión no está recta. ¿Qué pasó? ¿Por qué he hecho una incisión así? Guarden el teléfono, por favor. ¿Por qué tiene la incisión así? ¿Porque he dormido? No. Todo es anatomía. Si ustedes se dan cuenta, ¿a qué nivel se ha hecho una incisión? No es con el surco, con el surco acá. Es anatomía periodontal. La línea mucogingival. La línea mucogingival. Todo lo que está encima, en este caso, encía. ¿No? Encía papilar, encía marginal, encía de herida. La línea que separa o divide o que marca el límite de la encía o la mucosa alveolar se llama línea mucogingival. En este caso, la incisión ha sido siguiendo la forma de la línea mucogingival. ¿Para qué? Para que una vez que haga la cirugía, cumpla el objetivo de extraer el diente, o en este caso tomar un interno del mentón, cuando suture, la sutura va a tener que seguir esa forma. Porque si yo lo hago recto, ¿qué va a pasar? ¿Estamos formados por rectas o por curvas? Por curvas. Va a haber mucha línea de zona de tensión y el colgajo, el borde de la herida se va a abrir. El paciente va a gesticular y se va a abrir. Pero si nosotros seguimos la forma anatómica de la herida mucogingival, eso va a permitir dos cosas: que no se abra la herida, y cuando se forme la cicatriz que se va a formar, sea una cicatriz que se disimule con la línea mucogingival. Nosotros hacemos las cosas pensando, ¿no? Pensando en lo que va a ocurrir después, ¿no? Es un injerto de mentón de los dos lados, pero la incisión es la misma. Es una incisión que sigue la forma de la línea mucogingival. Es una incisión que usamos mucho para hacer cosas en el mentón, independientemente de lo que hagamos. Incisión circular, rara vez lo hacemos, pero lo hacemos. De pronto se hace más en implantología. Hemos puesto el implante necesita unos 3 meses para su integración, o sea, para fijarse en el hueso. Después de 3 meses tenemos que descubrir el implante para comenzar a hacer la corona. Entonces, en este caso se ha hecho una incisión perfectamente circular. ¿Cómo salió circular? Así, perfecto. Hay una pared. Claro, hay un instrumento que se llama bisturí circular, que tiene la forma de una copa redondita. Lo ponemos ahí y nos deja una incisión completamente circular, perfectamente circular. Ahí no salió tan bien porque lo hice con la mano. Este con bisturí circular, esto a la mano. Manómetro. El objetivo es el mismo. También. Aunque salió un poco charqueado, se dice, ¿no? Un diente que estaba en el paladar haciendo prominencia. ¿Qué dice la teoría? Haz un colgajo pediculado del paladar. Nos bajamos todo el paladar. Le ponemos su botón. Suturamos encima y de pronto el botón se despega. Otra vez hay que abrirlo. Pero si en este caso yo veo por la tomografía que el diente está superficial, le hago una incisión circular, le pego el botón y el resto es su historia. Doctor, se despegó el botón, lo pones encima, lo pegas de nuevo, no hay problema, ahí todo está descubierto. Pero la incisión es lo que me interesa. ¿Qué forma tiene? Circular. Hoy estamos hablando de incisiones tipo, y hemos dicho incisión de Parch, escrito por el doctor Carlos, no es Carlos, Parch, en el año 1906. Él escribió la técnica de cortar el ápice, ¿no? De cortar el ápice para hacer la cirugía, ¿no? Porque había una infección apical. Apicectomía, es una apicectomía. La apicectomía fue descrita por Parch.
desde la incisión, todo de parche, ¿no? Es una cirugía de parche. Acá, en este caso en el dibujo, hay una incisión en forma de arco. También es una incisión mínimo de parche. Pero aquí el objetivo es, ¿qué ha sucedido? Han hecho una extracción y se ha quedado el tercio picado. Históricamente, ¿qué hacíamos? Le mandamos todo un colgajo, como vean. Recortamos todo el hueso y sacamos la raíz. ¿Qué queda en el hueso? Un tremendo defecto. En estos tiempos, eso es un crimen. Esta técnica del año 1959 de Minestel describe una incisión de Parche, una pequeña osteotomía, pero no para extraer la raíz, sino para empujarla a través del alveolo.